Así de simple, La Tripleta, por Yulisa Abreu Polanco, la magna cum laude de las décimas, los sonetos y los monólogos. Santo Domingo, República Dominicana. La corrupción no solo es una denuncia social ni un ejercicio de ironía política. Es, ante todo, una exploración profunda de la psicología humana cuando el poder, la mentira y la negación se normalizan. Este ciclo de sonetos retrata los mecanismos internos mediante los cuales una sociedad aprende a convivir con lo que sabe que está mal, pero no decide nombrarlo. Desde la psicología, la obra expone cómo el individuo y la colectividad construyen discursos defensivos para preservar una sensación artificial de orden, moralidad y estabilidad emocional. Antes de entrar en estos sonetos, es necesario advertir algo al lector y al oyente. Lo que sigue no es una descripción ingenua de la realidad, ni un elogio sincero de las instituciones. Es un discurso construido desde la ironía, desde la exageración consciente y desde la palabra que aparenta afirmar para, en realidad, desnudar. Este ciclo de sonetos utiliza el lenguaje del orden, de la moral y de la legalidad como un espejo deformante. En él, la voz poética adopta el tono de la normalidad para revelar lo anormal. Celebra lo que dice existir para mostrar precisamente su ausencia. Cada verso funciona como una máscara que, al sostenerse demasiado, termina cayendo. Así, la corrupción no acusa de frente, expone, no grita, enumera, no insulta, ironiza. Con esta advertencia entramos ahora al ciclo de sonetos La corrupción, donde la palabra se convierte en testimonio y el silencio social en materia poética. Con ustedes, La corrupción. La corrupción, sonetos, por Anthony Eduardo Fernández, Santo Domingo, República Dominicana. Vivimos en un país organizado, donde el imperio de la ley nos habla. Comparado a la ley de las 12 tablas, somos un pueblo bien civilizado. ¿Quién dice que hay contratos amañados? Si aquí la transparencia no se endiabla y la honestidad en 2 pies se entabla de frente a los concursos amañados. La ética es nuestra guía, es nuestro amparo, que ilumina a todos los ciudadanos y no entiende de hurtos y descaros. Los políticos nos entienden sus manos y comemos en ella el amparo que los honra como buenos cristianos. No hay degradación institucional. Las auditorías son la autoridad que desarropa a la venalidad con ejemplo de pulcritud nacional. Pura utopía, elevación fiscal, el estetoscopio de la bondad, ausculta con toda seguridad que detecta su movimiento anormal. No hay abuso de influencia ni nepotismo. No hay amenaza ni influencia de poder. Hace rato salimos del abismo y respiramos sin retroceder. Que en el pasado quedó el pesimismo como el compadrazgo con Lucifer. Hemos crecido como una potencia por los resultados de la economía. Por eso no me gustan las ironías, la pobreza fulgura por su ausencia.
Aquí el congresista tiene conciencia, es bueno, bondadoso, bienhechor, benévolo como el gobernador, que en su provincia están sus evidencias. Funciona la entidad estatal, somos la gloria sin impunidad, gran espejo del poder judicial. El mallete de la legalidad retrata la subversión ilegal, moralizando la inmoralidad. La cigua palmera tiene seguro su alpiste, con toda su educación, como su fiscalía anticorrupción y en los hospitales sus seguros. Vivimos bendecidos, sin apuros, sin testaferros, sin malversación, sin reformas, sin manipulación, difícil encontrar un testarudo. Nuestras arcas están satisfechísimas de papiros verdes y amarillos, bien lo sabe la Trinidad Santísima. Y por honradez nadie va al banquillo, y nuestra idiosincrasia es esplendidísima de una moral construida con ladrillos. No vemos corrupción empresarial, corrupción pública administrativa, corrupción institucional activa como la corrupción estructural. No cabe la comisión ilegal ni la extorsión que se va a la deriva. Es el gran bastión de la normativa y no existe el paraíso fiscal. En transparencia somos superiores a cualquier país de toda la región. De la sanción somos los promotores. El periodismo de investigación no comulga con aquellos autores que sobornan con intimidación. Merecemos estar en estos países: Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda, y en que en este tour el cohecho no meta sus narices. Oh, esperamos que tú nos avises que somos parte de ese cielo azul, que hace tanto salimos del baúl de los sobornos y sus cicatrices. Estamos lejos de su autoritarismo, prevaricación, denuncias, banquero, represalia política, amiguismo, injusticia, lavado de dinero. No existe el desfalco ni el clientelismo, funcionarios son muy sinceros. La riqueza es pobreza y un compromiso de nuestros obedientes dirigentes que se identifican con nuestra gente en un acceso sin nuestro permiso. Con un trabuco yo le enfatizo que estos son humanos muy coherentes y en sus discursos estamos pendientes, ya no nos tratan como los sumisos. Ese crecimiento oscura da luz de un grave peculado en Asunción, que adolece y pesa más que la cruz. Tiene de nosotros la aprobación, con todo el denuedo de la avetruz nos nubla la razón con la corrupción. Para comprender la corrupción en toda su profundidad, es necesario ir más allá de lo político o lo jurídico y adentrarnos en el territorio de la mente humana. Lo que aquí se analiza no es solo un sistema corrupto, sino la psicología del autoengaño colectivo, la racionalización, la negación y la complicidad pasiva como formas de supervivencia emocional. Análisis psicológico del ciclo de Soneto, la corrupción. Desde una perspectiva psicológica, la corrupción expone los mecanismos mentales mediante los cuales una sociedad logra convivir con prácticas moralmente inaceptables, sin experimentar un colapso de su conciencia colectiva. El ciclo no describe únicamente actos corruptos, sino estados psicológicos normalizados: negación, racionalización, cinismo y disociación moral.
Uno de los ejes centrales de la obra es la negación colectiva. El hablante poético afirma reiteradamente que no existe corrupción, aun cuando enumera con precisión todas sus formas. Este recurso refleja un mecanismo de defensa ampliamente estudiado en psicología social. Cuando una realidad amenaza la estabilidad emocional del grupo, se construye un discurso que la invalida simbólicamente. La negación no elimina el problema, pero reduce la ansiedad que éste genera. La obra también desarrolla una intensa disonancia cognitiva. El sujeto colectivo sabe que hay corrupción, pero sostiene simultáneamente la creencia de que vive en un país ejemplar. Para reducir el conflicto interno entre ambas ideas, el discurso se vuelve irónico, exagerado y moralizante. Otro aspecto psicológico clave es la racionalización moral, la exaltación de la ética, la legalidad, la fe religiosa y las instituciones funcionan como una justificación emocional. El individuo se convence de que mientras existan símbolos de moralidad, la corrupción real puede tolerarse. Esto revela una transferencia de responsabilidad. El peso ético se desplaza del sujeto hacia atracciones como la ley, Dios o el sistema. El ciclo evidencia además un profundo cinismo aprendido. El tono irónico no es ingenuo ni humorístico. Es una forma de defensa psíquica ante la frustración prolongada. Cuando la indignación no produce cambios, el sujeto opta por la burla, que permite expresar el malestar sin exponerse emocionalmente. El cinismo, en este sentido, actúa como anestesia moral. Desde la psicología del poder, la corrupción muestra cómo la autoridad se interioriza. No es muestra como la autoridad no es necesario que el poder reprima directamente. El ciudadano reproduce el discurso oficial y lo hace suyo. Esto genera una obediencia emocional, donde el individuo participa activamente en la perpetuación del sistema que lo perjudica, porque cuestionarlo implicaría enfrentar miedo, culpa o pérdida de pertenencia. El último soneto introduce un giro psicológico crucial, la conciencia reprimida. Allí el lenguaje se quiebra y emerge el reconocimiento implícito del daño. La metáfora del avetruz, esconder la cabeza, simboliza la evasión consciente. No es ignorancia, es decisión. El sujeto sabe, pero elige no ver, porque ver implicaría actuar. El último soneto introduce un giro psicológico crucial, la conciencia reprimida. Allí, el lenguaje crucial se quiebra y emerge el reconocimiento implícito del daño. La metáfora del avetruz, esconder la cabeza, simboliza la expansión consciente. No es ignorancia, es decisión. El sujeto sabe, pero elige no ver, porque ver implicaría actuar. La corrupción retrata una patología social, una comunidad que ha normalizado el engaño como estrategia de supervivencia emocional. La obra no acusa solo a los corruptos, sino a la psicología que los sostiene.
Desde esta perspectiva, la corrupción no es únicamente un delito externo, sino un estado mental colectivo, alimentado por el miedo, la comodidad y la renuncia a la responsabilidad ética. Los recursos literarios de este ciclo no son ornamentales, funcionan como herramientas psicológicas que revelan estados mentales, tensiones internas y conflictos morales. A través de ellos, el poeta construye una radiografía emocional de una sociedad que se mira al espejo y decide mentirse. Recursos literarios y su lectura psicológica. Ironía sostenida, el elogio constante a la honestidad y a la pulcritud institucional actúa como un mecanismo de negación psicológica, similar al discurso defensivo del sujeto que se convence de su propia inocencia para evitar la culpa. Sarcasmo moral refleja el cinismo aprendido, una respuesta emocional que surge cuando la indignación ha sido reprimida durante demasiado tiempo. Paradoja ética. La coexistencia de legalidad y corrupción simboliza la disonancia cognitiva. Saber que algo está mal, pero justificarlo para reducir el conflicto interno. Hipérbole institucional. La exageración de virtudes morales representa la idealización defensiva, un mecanismo que protege la autoestima colectiva. Lenguaje religioso y moral. Funciona como sublimación psicológica, donde la fe y la moral se utilizan para encubrir la responsabilidad individual. Luego de recorrer los mecanismos mentales que atraviesan la corrupción, se hace evidente que esta obra no acusa únicamente a los poderosos, sino que interpela al ciudadano común y a su participación emocional en el sistema que critica. Conclusión psicológica. Desde una perspectiva psicológica, la corrupción revela cómo una sociedad puede acostumbrarse al daño moral mediante la normalización del engaño, la burla del lenguaje y la anestesia de la conciencia. El poema expone que la corrupción más profunda no siempre está en el acto ilegal, sino en la comodidad de la negación y en el silencio cómplice. Esta obra no surge en el vacío. Desde la psicología, la corrupción dialoga con una tradición de escritores y pensadores que exploraron la relación entre poder, conciencia y autoengaño humano. Diálogos psicológicos y literarios. George Orwell, por el uso del lenguaje como instrumento de manipulación mental. Frank Kafka, por la sensación de normalidad dentro de sistemas absurdos y opresivos. Erich Fromm, por la idea de la huida de la libertad y la obediencia emocional. Hannah Arendt, por la banalidad del mal y la corrupción como rutina. Octavio Paz, por la crítica moral y la introspección del sujeto colectivo. Después de este recorrido psicológico, resulta inevitable preguntarse, ¿por qué la corrupción es una obra necesaria y valiosa? ¿Por qué es una buena obra? Porque no grita, desnuda,
porque no señala con el dedo, coloca un espejo, porque transforma la indignación en pensamiento crítico. Y porque logra que el lector se pregunte no solo quién es culpable, sino que de sí mismo ha aprendido a callar. Si este análisis te ha aportado reflexión y conciencia, te invitamos a suscribirte a esta plataforma. Dale like, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido para que la palabra crítica siga circulando. Gracias por acompañarnos en este espacio, donde la poesía se cruza con la psicología y la conciencia social. Soy Yulisa Abreu Polanco y te invito a seguir explorando la palabra como herramienta de pensamiento, sensibilidad y transformación. Hasta el próximo encuentro, Dios mediante.